Hola amigos de Pasión por la Vida, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta entrevista, la cuarta sesión de enseñanza de aprendizaje que tenemos con nuestro amigo Onésimo Félix, ¿sí? Un amado de allí, de República Dominicana. ¿Cómo estás, Onésimo? Bienvenido de nuevo, dispuestos a aprender, ¿cómo estás? Hola, Pastor Leonardo. Muy bien por acá, por la República Dominicana. Gracias al Señor. Un saludo fuerte para mis hermanos de pasión por la vida. Bueno, muchas gracias por estar. ¿No te molesta si mientras voy tomando mate? No, Estamos no, en no. Sí, Argentina, hay que aquí tengo una taza que dice Jesús y café. Ah, mirá vos. Bueno, te hago una pregunta. ¿El café de República Dominicana es de República Dominicana o lo importan de otro lado? Esa es una buena pregunta, Pastor. Acá hacemos ambas cosas. Importamos, pero también producimos nuestro propio café. Tenemos la marca país, le llamamos Café Santo Domingo Ah, mirá. y es bastante bueno. Tú lo llevaste cuando viniste, No recuerdo, no, me parece que no. ¿no? No, no. Ahí cometiste un grave pecado entonces, o fue mío el pecado entonces por no enviarte a la pastora. Está bien. Bueno, contame, varón, siervo de Dios, contame eh, qué estás haciendo de tu vida primero. Algo rápido, ¿qué estás haciendo? ¿En qué Dios te está usando en este tiempo? Como pastor Leo, gracias al Señor, Él nos ha sostenido por su gracia. Anoche estuve celebrando el cumpleaños número 13 de mi hija Melanie Joyce, Saludos. una hermosa princesa que ama al Señor, ama el Evangelio, ama las cosas de Dios, me hace unas preguntas muy profundas que me ponen a revisar mi teología y a volver a leer algunos libros. Así que estoy disfrutando esa etapa de la adolescencia y la juventud de mi hija. Y, pastor, no te había informado, pero hace unos meses, apenas poquitos meses, empezamos una reunión de oración con 4 personas. eh, Simplemente buscando discernir la voluntad de nuestro Dios. Y ahorita, en este momento, ya nos estamos reuniendo 25 personas. Eh, Estamos en proceso de desarrollar una comunidad de fe y estamos haciendo una propuesta innovadora, una forma nueva o bíblica, basada en nuestras raíces evangélicas de cómo hacer iglesia. Qué Entonces, bueno. estamos en eso ocupaditos y siempre pues brindando algún servicio a diferentes ONGs, organizaciones no gubernamentales, y ahí estamos, nos mantenemos bastante ocupaditos en el servicio al Señor. Qué bueno, varón. Bueno, te felicito. Estar comenzando algo desde cero es un gran desafío. Nos ha pasado en dos oportunidades. Sabemos lo que es, sabemos lo que cuesta y por lo que me cuentas vas muy rápido. Así que me alegro que vaya tan bien. Yo estoy seguro que lo que emprendas funcionará. Sos un hombre de Dios, así que Dios te va a respaldar porque es conveniencia del reino de Dios que te vaya bien. Te conviene al Señor que te vaya bien, así que te mandamos las mejores intenciones y declaramos en el nombre de Jesús que eso se va a multiplicar y que Dios te va a usar también apostólicamente. Tanto. Amén. Gracias, pastor. Muchas gracias. Contame, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es lo que vas a compartirnos? Bueno, pastor, muchas gracias por la oportunidad. Una vez más, un fuerte saludo para mis hermanos de Pasión por la Vida. Yo de vez en cuando entro a sus lives y qué bendecido soy con verles y mirar cómo sirven y ministran al Señor. Si han seguido la secuencia, hemos estado en una coherencia de temas. Empezamos desafiando al adorador, al cristiano, a una sinceridad en la adoración. Empezamos hablando de que el Señor Jesucristo, bien citando al profeta Isaías, decía, este pueblo se acerca a mí con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Fue un desafío al adorador a, a pensar en lo que está cantando.
para que cuando cantemos al Señor, lo que estamos cantando realmente lo estemos diciendo en el corazón. Luego estuvimos mirando el inicio de esa adoración. Cuando hablamos de la oración como una intención de Dios, no como una iniciativa humana. Fue Dios quien creó un jardín para el hombre, fue Dios quien puso al hombre en el jardín y fue Dios quien empezó aquella cita. Pastor, esto es una verdad que a mí me lideró mucho en mi aprendizaje sobre la oración, porque es que, como te decía, a mí cuando pequeño, de castigo me decían, vaya a orar una hora. Y hay gente que me dice, no sé cómo no le tienes odio a la oración. Ah, porque descubrí que hay un secreto que está en la palabra. No es tampoco que soy un iluminado y que tengo la no plus ultra verdad de la revelación. No, simplemente que a veces, como no leemos con profundidad la palabra, se nos escapan algunos detalles. Entonces, eh, aprendimos en esa entrevista número 2 que la oración es una iniciativa de Dios. Él es quien nos busca a nosotros, pastor. Él es quien toca nuestros corazones. Él es quien ha enviado a su Santo Espíritu que nos anhela celosamente, dice el apóstol Santiago. Entonces, de la sinceridad, eh, buscar, ¿verdad? Que lo que decimos lo sintamos con todo corazón, nos movimos a liberarnos de esa presión de que hay personas que si no pueden orar un día o leer la Biblia un día, se sienten que están en pecado, porque la religión, pastor, la religión vive acusando, crea un sistema de acusación en donde si no haces algo para Dios, ya te sientes culpable. Y no, en la gracia divina, es Dios quien está interesado en compartir con nosotros. Y posiblemente un día estás de rodillas en una cama y otro día estás frente al mar Caribe. Y cuando miras la belleza del mar Caribe, dices, wow, cuán grande es Dios. Eso es oración, eso es comunión con Dios. Y eso fue lo que pasó con el hombre en el huerto de Edén, la belleza de la creación divina. Me imagino, pastor, Adán mirando la aurora boreal, las estrellas y adorar al Señor por ello. Entonces, ahí cerramos con la segunda entrevista, el jardín de Dios. Y en la tercera entrevista tratamos el tema de los gigantes, esos gigantes que muchas veces nos impiden tener una comunión íntima con Dios, ¿no? Y vimos cómo David eh, enfocó su batalla no en sus fuerzas, sino en Dios. En el día de hoy, quiero cerrar con una palabra de esperanza, pastor, una palabra de esperanza para el adorador y como base escrituraria estoy utilizando el libro de Apocalipsis capítulo 4. Y Bien, allí, una cuestión. Sabés sí, que nosotros enseñamos en Pasión por la Vida que la religiosidad, o también llamado por ahí legalismo, manipula a la gente con la culpa y el miedo. Todo se trata a través de culpa y miedo, ¿no? Cuando en realidad nosotros debemos entender la responsabilidad que tenemos como cristianos y desde ahí movernos, no desde la culpa, sino desde el deseo de agradar a Dios, ¿no? Que pasa por otro lado, ya no es que Dios me castigue, no es que Dios está en mi contra y yo soy una especie de esclavo sometido para que él no para que no me vaya mal, sino es como tener la relación de un padre con un hijo, donde uno siempre está mirando la mirada de papá, está esperando la sonrisa de papá, ¿no? Así que, y cuando hablamos de adorador, digo, recordando lo que estuvimos hablando un poco, eh, hablamos de todo aquel que adora, todo aquel que le canta a Dios, todo aquel que le sirve a Dios, todo aquel que quiere agradar a Dios de alguna manera, todo hijo de Dios, ¿no? No estamos hablando del que canta o que toca el teclado, ¿no? O que toca la guitarra. Estamos hablando de todo adorador, todo aquel que abre su boca para exaltar el nombre del Señor, ¿no? Los hijos de Dios que estamos adorando. Eh, dale, gracias, gracias. Comenzamos, así es, dale. pastor, así es. No podría estar más de acuerdo contigo porque es que nosotros aprendemos aquí en este pasaje de Apocalipsis. eh,
unos principios muy, muy bonitos sobre la adoración, la oración, la intimidad, la relación. Bien, Apocalipsis, ¿cuánto me Quiero dijiste? que Disculpame. Apocalipsis 4, pero primero que todo quiero, hay un punto que comentas, pastor. Eh, la intención de la palabra de Dios es enseñarnos a cómo nos relacionamos con Dios, cómo se relaciona con nosotros. Esa relación de 2 días, ¿no? En su soberanía, Él inicia una relación de amor. Nosotros lo que hacemos es responder. Pero recordemos que aún dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer. Él también inicia en nosotros esa respuesta hermosa que no seríamos capaces de dar si no fuera por la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque eh, bendito Dios, la depravación humana llega hasta el punto que lo que busca naturalmente es la inclinación al pecado. Entonces, a partir de ahí, el libro de Apocalipsis, que ha sido un miedo para muchas personas, todo lo contrario, lo que plantea el libro es que bienaventurados los que leen y escuchan las profecías de este libro. Y aquí se revela profundos misterios. El capítulo 4 empieza por un título que tenemos en la Reina Valera 1960, que es la adoración celestial. Y después de la revelación que recibe el apóstol Juan sobre la carta a las 7 iglesias, dice que después de esto, él mira, y voy a ir parafraseando el texto para ir mirando lo que nos dice, él mira y hay una puerta abierta en el cielo. Pastor, todos nosotros, los seres humanos, en la próxima serie de entrevistas, quiero, quiero trabajar un tema que estoy profundizando con con la comunidad de fe que estamos desarrollando. Eh, Luego te comparto el nombre y el logo y todo. Estamos preparando algo bien bonito. Ya estamos buscando local, pastor, porque ya no cabemos. Estamos haciendo reuniones en las casas, pero ya no cabemos. Sabe que las casas están preparadas para recibir máximo 8 o 10 personas, pero cuando se trata de 20, 25 y gente más interesada, bueno, hizo una promo ahí entre paréntesis, ¿no? Entonces, pastor, todos nosotros, todos los seres humanos, adoramos a alguien o a algo, independientemente de que cante o ejecute algún instrumento, todos adoramos a algo o a alguien. En este caso, el adorador, según el estilo del modelo de adoración celestial, la persona que se arrodilla ante el trono de Dios tiene una puerta abierta en el cielo. Se abre una puerta, una relación. Y no es que literalmente se abre una puerta, estamos hablando en sentido figurado, por supuesto. No hay que hacer cita con Dios, por decir, oh, Pastor Leo, necesito que hable con Dios para que me reciba mañana a las 6 de la mañana. No, cada uno de nosotros, según plantea el capítulo 1 del mismo libro de Apocalipsis, el verso 7, plantea que hemos sido hechos reyes y sacerdotes, tenemos completo acceso al trono. Dice que él escucha una voz como de trompeta que habla con él y le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El apóstol está narrando su experiencia. Verso 2, al instante yo estaba en el espíritu. Y aquí una pausa porque la adoración, recordemos que un principio de la adoración que Dios por medio de Jesús comparte con la mujer samaritana en Juan capítulo 4 es que Dios es espíritu. Y los que le adoramos debemos hacerlo en espíritu y en verdad. Es cierto que nuestra adoración de alguna manera incluye todo el ser integral, pero Dios es espíritu. A Dios le impresiona es lo que surge de nuestro espíritu. Y aquí Juan entra a una dimensión espiritual. El adorador, el segundo punto que queremos anotar es que el adorador entra en una dimensión espiritual. Y es que es imposible
adorar a Dios si no lo hacemos en espíritu, porque ese es el principio y requisito que Él coloca en su palabra. Pastor, ¿sabés qué me Bueno, está haciendo acordar? Y te corto con esto, no, dale, dale, te esto escucho. también. Quiero aprender contigo también. Estoy viendo esta cuestión de que es imposible hablar con Dios o adorar a Dios si no es en espíritu, porque seríamos locos cantando, algo que no entendemos, y no me parece de raro que el Señor diga, sube aquí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando a Dios, si yo soy un hijo de Dios, un cristiano, yo le encuentro sentido a lo que estoy haciendo y básicamente yo me elevo, o sea, quiero decir, Dios me accesa a su presencia. Cuando una persona no tiene a Cristo y quiere hablar con Dios, yo sé, porque me pasó antes de recibir a Cristo, uno le habla a Dios como si le hablara a la naturaleza. O sea, uno lo que hace es hablar solo esperando que alguien le escuche, como quien tira un escrito metido dentro de una botella tapada al mar. O sea, uno lo tira a la nada misma. Pero cuando uno es cristiano y tiene el Espíritu Santo, y Dios se le reveló de alguna manera, ya al cerrar los ojos, ya se abrió la puerta. Y realmente uno lo toma como algo natural. Pero eso no lo tiene nadie que no tiene a Cristo. Nadie que no tiene al Señor. Y después, cuando empezás una conversación con Él, tanto sea pidiéndole perdón por tus pecados, como agradeciendo, como lo que sea, verdaderamente ya no estás aquí, estás allí. O sea, es una transferencia de lugar, es como una teletransportación espiritual. O sea, Mm, básicamente yo estoy acá, como dijo Pablo, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero uno se mete en ese mundo, que en realidad tampoco uno se mete. Uno cerró los ojos y es metido en ese mundo, porque es imposible acceder a algo de Dios sin que Dios te acceda a ese lugar. Es como alguien esperar que se le revele Dios, como alguien que alguien diga, bueno, a partir de ahora voy a empezar a creer, y a partir de ahora sí, yo voy a creer, y a partir... Va a ser forzado, va a ser casi imposible, o sea, no puede ser. La única forma es que Dios se le revele de alguna manera, que aparezca una necesidad en él de acercarse y que haya un aceptamiento espiritual adentro que conecte con Dios. O sea, es Dios quien hace esta cuestión. Qué fuerte, porque esto que dice, sube acá, vi una puerta abierta, la puerta estaba abierta, no la abrí yo, la abrió él. Sube acá, la invitación es de él, la revelación es así de él, es, así es. ¿no? Y él accede por invitación, porque alguien accede. O sea, es como cuando uno va a un local de algo, de venta de algo, y no sé si allá pasa, pero aquí por lo menos, a veces sucede que la persona que está adentro te debe mirar y debe apretar el botón que destraba la puerta para que tú puedas acceder. La puerta Así está, es. dice, abierto, pero hasta que del otro lado no autorizan, tú no puedes acceder, no tienes manera. Por una cuestión, aquí en la tierra, por una cuestión de seguridad. Aquí por una cuestión de revelación, por una cuestión de revelación del Señor, ¿no? Qué fuerte esto que te estás mostrando, es Sí, tremendo. sí, sí. No, Qué claridad que tiene. es hermoso el cuadro, Pastor Leo, porque precisamente con relación a eso que comenta, fíjate que el versículo 2 el pasaje completo nos habla de una adoración trinitaria. Eh, Fíjate que él está en el espíritu y entonces dice, y he aquí, es como que si al estar en el espíritu, de repente tiene acceso al cuadro de la adoración celestial. Es decir, antes no lo había visto. Ahora ve que hay a uno. Esto es muy poderoso, pastor. Fíjate que cuando él entra en la dimensión espiritual, él ve que hay un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y entonces comienza incluso a describir con sus propias palabras, por supuesto, inspiradas por el Santo Espíritu, que allí había un personaje con semejanza de jaspe, de cornalina, que había un arco iris alrededor del trono.
y que era semejante en aspecto a la esmeralda, y él comienza a ver el cuadro celestial tan pronto entra en la dimensión espiritual. Pastor, yo siempre he sostenido que nosotros no debemos ir a la iglesia a ponernos en comunión con Dios. Nosotros debemos ir a la iglesia o al templo, como le llamamos. Debemos ir al templo ya estando en comunión con Dios. Cuando tú y yo venimos en comunión con Dios, invocamos su presencia, le adoramos en espíritu y en verdad, entonces es cuando Él se manifiesta en su pueblo, en su iglesia, sanando, liberando, produciendo convicción de pecado en el pecador, trayendo a los hijos alejados de regreso a casa. Ahora, aquí hay un cuadro hermoso porque fíjate que quien está en el trono es un personaje, pero esta adoración es posible, o este cuadro es posible por la obra del Espíritu. Y al final del capítulo vamos a ver que sin Cristo, sin la obra de Cristo, no hubiera sido posible esto. Pero hay algo aquí que quiero hacer en paréntesis para deleitarnos un poquito en los versos 4, que dice, los versos 4 al 6, que dice, y alrededor del trono había 24 tronos. Vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Verso 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. No es que son 7 espíritus, es un simbolismo de la persona del Espíritu Santo. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, y aquí hay algo interesante, describe a unos personajes que ya hemos visto antes en el libro de Ezequiel. Dice, junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y pastor, aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque al final todo esto se trata de la obra de Cristo que hizo posible nuestro acceso y que por su obra se puede abrir los libros, desatar los sellos, y por su obra podemos nosotros tener acceso a Dios. Pero yo quiero hacer un paréntesis acá con estos seres vivientes, porque fíjate que dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Pastor, si leemos el verso 8, dice que estos 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, ¿qué decían ellos día y noche? Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y mira el verso 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono y dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas que por tu voluntad existen y fueron creadas. Bendito sea el Señor. Mira, pastor, estos 4 seres vivientes despertaron mi atención cuando llegué un día a este pasaje. Estos 4 seres vivientes lucen como personajes misteriosos. Y recordemos, Juan, aunque está siendo inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo un intento por describir de la mejor manera posible a qué es lo que él está mirando, ¿sí? Y él intenta describir el trono y al que está sentado en el trono, bueno, intenta describir el entorno del trono. Dice que él ve que salen relámpagos y truenos. Pero cuando llega a estos 4 seres vivientes, dice que había una semejanza de estos 4 seres vivientes a 4 animales distintos. Pastor, hacemos una pausa y volvemos porque dice que mi reunión terminará en 10 minutos, pero no sé por qué ocurre esto, porque yo tengo una membresía y no sé por qué está ocurriendo.
y ya le había hecho reclamo a Zoom, pero está ocurriendo. Así que, ¿te parece que hacemos una pausa y retomamos? Es bueno. ¿Paramos ahora o...? Bueno, nos da 10 minutos todavía, pero tengo que hacer la reclamación otra vez porque se había corrido. Bueno, Mientras podamos, y hacemos parte uno y parte 2 de esta entrevista. ¿Está bien? dale, dale, dale. Entonces, estos cuatro seres vivientes dicen que están, uno se parece a un león. A ver, ¿quién está sentado en el trono? Quien está sentado en el trono, por supuesto, está el Padre Celestial y a su derecha, como vemos en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Como Dios eh, le ha dado a Cristo esa posición de estar a la diestra Ujú. del Padre, ¿no? Esta gente, estos seres, perdón, porque no es ser humano, estos seres vivientes están mirando y la única función de ellos es producir el inicio de la adoración. Aquí quiero ir despacio. O sea, todo lo que ellos hacen es, como dice el versículo, que ellos no cesan día y noche, verso número 8, de decir, ellos no cesan de adorar día y noche. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y entonces, el verso 10 explica que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Es decir, los 24 ancianos siguen una cadena de lo que han iniciado los cuatro seres vivientes. Y casi todos los teólogos coinciden en que estos 24 ancianos están representando 12 ancianos representando al pueblo de Israel, 12 ancianos representando a los 12 apóstoles, que en general representan la iglesia. La labor de estos cuatro seres vivientes es iniciar la adoración. Yo sé que la gente de pronto puede estarse imaginando unos elementos raros llenos de ojos. Esto es figurado. O sea, no es que están literalmente como estos monstruos de Godzilla y estas cosas. Está hablando de un lenguaje de que son capaces de ver el pasado, el presente, el futuro de Dios y de la humanidad. Son seres que se les ha sido revelada la soberanía divina y son productores de adoración. Y eso hace un efecto sobre la iglesia, que sigue esa cadena de adoración. Ellos están produciendo adoración día y noche. Y en la segunda parte les voy a contar un poco sobre por qué es que se parecen a un león, a un becerro, a un buey y a un hombre. Pastor, ¿te parece si volvemos para una segunda parte de esta participación? Amigos, seguimos con la segunda parte, así que ¿en qué nos quedamos, pastor? Pastor, en la segunda parte de esta enseñanza, parte desde el principio establecido en el Salmo 115, de que los adoradores se parecen, terminan pareciéndose a aquello a quien adoran. Y eso lo establece donde dice que semejantes a los ídolos son aquellos quienes les adoran. Y aquí en Apocalipsis capítulo 4 vemos un cuadro hermoso de cuatro seres vivientes que reflejan a Cristo. La única labor de ellos, como concluíamos en la primera parte, es iniciar la acción de adoración a lo que se suma la iglesia y toda la creación. Entonces, fíjate que el primer ser viviente era semejante a un león. Y cuando pensamos en el león, pensamos en el rey. Y cuando pensamos en el rey, pensamos en Mateo, quien presenta a Cristo como el rey judío, el rey de Israel. Por eso el evangelista Mateo enfatiza esa faceta de Cristo y aquí vemos a un ser viviente que lo que hace es reflejar a Cristo como rey. Termina pareciéndose a aquel a quien adora. Mm. El segundo ser viviente era semejante al becerro. Esta es una figura hermosa porque en el Evangelio según Marcos encontramos a Cristo siendo presentado como el siervo.
¿Ve? Ese trabajador incansable que representa el toro, el buey, el becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y eso nos lleva al Evangelio según Lucas, que presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, esa figura hermosa de Cristo como uno como nosotros. Y el cuarto era semejante a un águila volando, y nos lleva al Evangelio según Juan, que nos presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Es águila poderosa, y voy a volver a esta águila, de quien nos habla también la palabra de Dios, a Cristo representado en esa figura de águila que subió a los cielos ¿verdad? Y lleva con él el triunfo de la victoria sobre la cruz. Quiero Disculpa, volver al águila. Salmo 115, 115:8, es donde dice, semejantes a ellos son los que lo hacen, ¿no? Hablando de otros pueblos que adoran con sus dioses de oro, de plata y demás, y el nuestro tiene que ver, nuestro Dios, con figuras de representación de Cristo. Está bien, Correcto. ahí lo encontré, está buenísimo. Gracias, gracias por eso. Y es que es muy fuerte saber que al adorar al Señor, adorar a Cristo, adorar al Padre Celestial, eso nos va llevando a una transformación, un proceso de transformación en el reino, porque es que al parecernos a Cristo, esa es la meta de todo creyente, llegar a la estatura eh, del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todo termina con un evento escatológico, pastor, que establece que toda rodilla, como Filipenses capítulo 2 nos dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Esta anticipación, y aquí hay algo muy poderoso, esta anticipación que hacemos cada domingo en nuestras reuniones, es una anticipación escatológica, aquel gran día, pastor, cuando todos argentinos, dominicanos, americanos, europeos, todos estaremos ante Jesús reconociéndole como Señor. Puede que el enemigo luzca como estar gobernando este mundo, puede que las situaciones que nos rodeen hoy sean difíciles, pero Jesucristo es el Rey. Y un día toda lengua tendrá que confesarlo, incluyendo aquellos que se han negado a hacerlo. Toda la creación reconocerá que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y el capítulo 5, por supuesto, no nos vamos a meter allá, porque allí establece la preeminencia de Cristo en esa obra redentora que le da autoridad para abrir los sellos. Pero quiero, pastor, volver a los cuatro seres vivientes, A ver. porque es que acá eh, podríamos ver un ejemplo de lo que debe ocurrir con nosotros. Nosotros, al adorar a Cristo, debemos ir reflejando su carácter. Y esto es lo que hacen los cuatro seres vivientes. Yo sé que para el lector están diciendo, uy, están llenos de ojos, parece una película de terror. No, no, no. Recordemos que este es un lenguaje figurado y que está hablando de lo que ellos representan. Ellos tienen capacidad de ver hacia atrás, de ver el presente, de ver el futuro. Están llenos de ojos. Claro, hay ojos en la espalda, ojo adelante, como diciendo el futuro, pasado. Son, sí, o sea, sería una manifestación física de un concepto espiritual, o de un Correcto, concepto filosófico, si queremos, ¿no? Se correcto. debe entender con palabras, pero es tan amplio y tan grande que para mostrárselo se lo muestra con una imagen. Correcto. Sí, el apóstol Juan está tratando de, en su lenguaje inspirado, ayudarnos a entender qué era lo que le estaba mirando. Y eso nos lleva a la primera serie con la que empezamos esta entrevista, esta serie de entrevistas. ¿Te acuerdas que hablamos de la sinceridad en la adoración, de Ajá, cantar lo que sentimos? claro. Por eso es que es importante saber a quién adoramos. El escritor, uno de mis escritores favoritos, A.W. Tozer, en su libro El conocimiento de Dios, él dice,
lo más importante para una persona es el conocimiento divino. ¿Y qué es lo que pasa, pastor? Que nosotros tenemos un concepto de Dios según las películas que vimos, según lo que nos enseñó la religión y según los conceptos que nos presentan las revistas y los libros. Pero el autor A.W. Tozer pregunta, ¿qué es lo primero que te llega a la mente cuando piensas en Dios? Y dice, ok, eso no es Dios. Es un pensamiento desafiante, eso no es Dios. Porque podemos tener una idea de Dios, pero Dios es mucho más allá de lo que nuestro pensamiento pueda asimilar. No hay manera de que nuestra mente pueda comprender a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente está limitada. Dios ha colocado límites en nuestro conocimiento. De ahí que esto es un asunto de inteligencia y preparación profesional, es un asunto de revelación. Mm. O sea, cuando Cristo le pregunta a sus discípulos, correcto, Bien, continuamos porque paramos un minuto con un problema técnico. Dale, ¿y en qué estamos? esto es muy poderoso, pastor, porque es que esto nos lleva a entender a nosotros que al reflejar el carácter de Cristo, nosotros estamos logrando la meta del discipulado, ¿sí? Que Ujú. es que nos parezcamos a Cristo. Pero como decía, esto no ocurre por un poder místico o por un asunto de otras galaxias. Esto ocurre por un proceso en el que nos vamos convirtiendo en adoradores verdaderos, adoradores en espíritu y en verdad, que comenzamos a reflejar ese carácter de Cristo en nosotros. Esto es lo que pasa con los cuatro seres vivientes. Esto es lo que pasa con aquellos que adoran al Señor. Entonces, al pensar en este cuadro de Apocalipsis capítulo 4, lo que nos está ocurriendo es a nosotros el mismo efecto. La necesidad de nuestros corazones es adorar a Jesús, adorar al que está en el trono. Y esto nos lleva, ¿verdad? Una vez más, a que nuestra adoración sea sincera, lo hagamos de corazón, porque ya si queremos adorar al Señor es porque Él ha iniciado ese deseo de llevarnos a su presencia. Y pastor, termino esta cuarta entrevista o participación con algo una experiencia que viví eh, por allá por el año 2014. Pero espérame porque me queda algo pendiente. Será porque hemos saltado tantas veces de versículo en versículo y de espacio en espacio, digamos, de grabación. Entonces, lo que estaba contando aquí Juan, el anciano o el apóstol, es que él vio en Apocalipsis 4, él ve la persona de Dios Padre, digamos, en su trono con luces y demás, y después aparece una representación de cuatro seres vivientes que son ni más ni menos que cuatro manifestaciones de los evangelistas, de cómo cada uno de Mateo, Marco, Lucas y Juan vieron a Cristo. O sea, cómo cada uno vieron una parte digamos, una parte de la joya que es Jesús, Correcto, ¿no? correcto, Y esas son bellezas que se pueden encontrar en el mundo animal, como ser, no sé, el sacrificio del becerro, ¿no? Entregado. Por otro lado, el águila con actitud de caza, con actitud de avance, con una actitud y una fuerza, donde todas las aves temen porque no hay nada más fuerte que el águila y el águila se come todo. Es el depredador número uno, digamos, es a que todos tienen miedo. El león que ruge con su boca, con su palabra, lo que dice atemoriza toda la creación, ¿no? Y por otro lado, el ser humano
con esa cuestión vinculante entre nosotros y Él, que nos podemos ver y podemos tratar de llegar a ser un poco más como Él, digamos. Así es, Tiene que ver con todo eso. así es, así es. Lo que hacen Perfecto. es reflejar diferentes facetas de Cristo. Y la hipótesis es, el punto ahí es que en la adoración celestial, los seres celestiales reflejan al que está en el trono. Claro, Igual nosotros. por Salmo 115:8 que vimos, que todo lo que adora, para entenderlo, tiene que tener algo parecido, ¿no? Correcto, Es correcto, como, sería medio imposible que un ave adore un gusano, suponete. No, normalmente se tienen que sentir atraídos en un sentido. Está bien. correcto. Y el punto es muy sencillo. Es adoramos a Cristo y en el proceso de transformación, de santificación, empezamos y continuamos y llegamos a reflejar su carácter. Ok, Esa transformación se va dando, como dice el apóstol Pablo, que somos transformados de gloria en gloria. Es un proceso. ¿Qué utiliza Dios? Utiliza su palabra, el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros como actuó en Cristo, y pues la compañía de los hermanos, en donde nos acompañamos sabiendo que somos personas imperfectas en manos de un Dios perfecto. Que qué va haciendo en nosotros, nos va colocando el querer y el hacer como por su divina voluntad, y nosotros vamos respondiendo en parte de nuestra responsabilidad humana a la iniciativa de Dios, que es la oración, que inicia en el capítulo 2 de Génesis, que en el proceso va a enfrentar gigantes internos, va a enfrentar gigantes externos, pero que se va dando a través de la obra que Dios hace en nosotros. Llevarnos a ser como Cristo. está bien. Al final, toda rodilla tendrá que doblarse y toda lengua tendrá que confesar que Jesús es el Señor. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno. Entonces, en el 2014, pastor, estuve en Colombia en un parque que se llama el Parque San Agustín. El Parque San Agustín tiene un hallazgo misterioso de unas piedras que han dado raíz a toda una leyenda de una tribu que fue extinta. Esta, esta tribu eh, adoraba a la serpiente voladora, Ah, la serpiente emplumada, ¿eso que es en a la México? serpiente emplumada, correcto. Y con de varias maneras allí encontramos en las piedras cómo están por todos lados están las piedras gigantes, más pequeñas, con la imagen de la serpiente, la imagen de sacerdotes, y en el punto máximo, recuerdo que se llama el lavapatas, allí está cómo ellos hacían sus procesos rituales, sacrificaban niños y dedicaban a estos dioses cosas muy, muy feas, ¿no? Hacían procesos muy feos. Sin embargo, al final de la salida del parque hay una gran piedra y tiene una inscripción de un gran águila que tiene a la serpiente tomada por las patas, o sea, el águila está con las patas, tiene a la serpiente apresada y con su pico tiene sujetada la cabeza. Es decir, muestra cómo el águila, que la leyenda era que un día llegaría el gran águila y sometería a la serpiente. Wow. Esta gente de pronto sin haber escuchado el Evangelio, no sabemos cuánto tiempo hace que fue extinta esta tribu, ya ellos tenían en sus leyendas la anticipación del gran hijo de Dios, el gran águila. El profeta Isaías se refiere a Cristo como el gran águila. Y, y es tremendo cómo ellos anticipan que un día el gran águila sometería
a la serpiente. Y esto aquí nos lleva de regreso a nuestro pasaje. Cristo el Rey vino como siervo, vivió como un hombre, pero se levantó como el gran águila, el Hijo de Dios. Y eso está en la adoración. Por eso es Qué que bueno. los adoradores no son solo aquellos que se suben en una tarima, en una plataforma. Adoradores somos todos. La pregunta es, ¿a quién estamos adorando? ¿A quién te estás pareciendo? Qué fuerte, ¿eh? Qué bueno que está. ¿Sí? Tan fuerte, porque es que, pastor, hay gente que adora a Messi, ¿verdad? Y recuerda que el mismo Messi, yo no soy Dios, el mismo reconoce que él no es digno de adoración. Sí, 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 sí. ¿Sí? De hecho, me recuerdo en Maradona cuando le preguntaban, él decía bien claro. Viste que existe la iglesia maradoniana. Así que, bueno, bueno, varón, vemos que el Señor nos ha hablado claramente y bueno, se trabó de nuevo la sesión. Ahí estás de nuevo. Bueno, ahí por lo visto se está trabando. Te mando un saludo grande, nos vemos y Así, bueno, sabemos que acá hay una revelación tremenda, por eso se está complicando la cuestión. Pero el mensaje se ha recibido y el mensaje lo hemos tomado. Sabemos que no hay otro Dios más grande que el nuestro y el nuestro es el Dios de permíteme, dioses, es el Señor de señores. Y inclusive las propias culturas lo han aceptado. Las culturas antiguas lo han, así es. lo han aceptado. Bueno, gracias, varón. Te mando un abrazo grande y ya nos volveremos a ver. Bendiciones extraordinarias para tu proyecto nuevo y Que sabemos Dios que Dios te bendiga. va a seguir usando, ¿eh? Un abrazo fuerte, Dios los bendiga. Chau, chau.